Creo que podemos quisiera hacer una pregunta a todos, que creo que atraviesa el capítulo de todos para empezar a tejer, y que no, pensando en que todos tengamos herramientas alrededor del tema de la mentira en el encuentro clínico, que es la segunda parte del libro, que fue esa gran motivación. Y es enlazándolo un poco con esto que vimos al inicio, en esa primera parte, con la charla de Victoria Camps, y lo que hemos estado viendo de cómo está este giro de la bioética o del encuentro clínico con el paciente, de paternalista a casi este otro extremo autonomista. Quisiera hacerle esta pregunta a todos, pensando en cómo funciona o qué rol tiene la mentira en este encuentro con el paciente ante ese giro que da esa relación médico-paciente. Sí, entendiendo que, porque al inicio quería hacerle a todos la pregunta, ¿quién no ha dicho una mentira? Sí, o sea, todos mentimos todo el tiempo. Hay una película que lo muestra de manera muy caricaturesca, pero es así, se llama The Invention of Lying. Tiene muchos nombres en español, como la primera mentira o la invención de la mentira, pero eso está enlazado a un texto que les recomiendo, que es de Alejandro Tomasini, que habla sobre la mentira y el engaño, y es como esto está en lo humano, ¿sí? Es que no podemos no verlo, ¿sí? Entonces, claro, tenemos este escenario ideal kantiano de mentir no, sí, no puede estar, pero está en lo humano, ¿sí? Entonces quisiera hacer esta pregunta a ustedes, ¿cómo lo perciben? Además, esto de está en lo humano y cómo lo perciben en este giro de esa relación paternalista hacia el autonomismo, porque tiene un rol muy distinto, ¿sí? Esa mentira protectora que decías, Boris, a esto que está pasando ahora, como una mentira defensiva, no sé, un poco. Pero entonces, bueno, les dejo el micrófono. Muy bien. El caso de Freud es interesante, ese artículo es interesante, porque es Freud, es el padre del psicoanálisis. Y lo que devela el artículo es cómo Freud se miente a sí mismo. 20 años después, él le escribe a su médico, que lo vio 20 años antes, su amigo, y le dice, ¿por qué me traicionaste? Eras mi médico, eras mi amigo y me trataste como niño. No obstante, ya está como molestando. Gracias. No obstante, algunos biógrafos de Freud, revisando su correspondencia durante 20 años, llegan a la conclusión que Freud ya sabía su diagnóstico y de alguna forma se mintió a sí mismo. Y es Freud. El engaño protector nos guarece, nos tranquiliza. Como dice Gracia, el drama de la autonomía es que nos toca tomar decisiones a la intemperie, solitos. Entonces, si alguien toma decisiones por mí, pues mucho mejor. La última diapositiva que pasé rápido porque ya estábamos terminando, es a propósito de una investigación que se hizo en el contexto de la maestría en bioética en el Bosque, donde una médica indaga desde una investigación cualitativa por la calidad de la relación médico-paciente, la calidad del consentimiento informado, habla sobre la verdad soportable en un servicio de oncología en Bogotá en mujeres que tienen cierto tipo de cáncer. Lo interesante es que la categoría que emergió fuertemente fue la noción de paternalismo solicitado. Es decir, en un momento donde estamos hablando de reivindicar, devolverle al paciente en el mayor rango posible su autonomía, lo que encontrábamos de forma recurrente eran pacientes que confían plenamente en su médico y que dicen, doctor, lo que usted diga. Doctor, Dios y usted. Entonces, creo que es interesante, creo que en nuestro contexto cultural sería interesante indagar más sobre lo que entendemos por autonomía, porque sigue siendo un legado muy anglosajón, muy individualista, en una cultura que quizá todavía el peso de la familia es importante, una autonomía más relacional, una autonomía más comunitaria, todavía una asimetría con el equipo médico. Entonces creo que hay unos temas culturales complejos en los que vemos que la verdad y la mentira no son de todo o nada. Los seres humanos nos decimos mentiras y necesitamos de simulaciones, de ficciones, de fabulaciones para sobrevivir. La vida es demasiado complicada. La vida puede ser un absoluto sinsentido y el cerebro se inventa mitos y cosmogonías para otorgarle un sentido. ¿Qué pasa cuando yo creo una mentira y esa mentira me genera algún tipo de confort? Bueno, creo que es algo que tenemos que considerar.
Algún mastólogo que hizo con nosotros también hizo parte de alguno de nuestros programas me decía, mire, yo tengo pacientes a los que yo claramente les he hecho dibujos, este es su diagnóstico, vamos a empezar la quimioterapia, y después de meses yo le pregunto, ¿y usted qué tiene? Y la paciente dice, tengo una infección en el seno. Y él dice, pero ¿qué más hago? Yo ya se lo he explicado. Entonces, son procesos psicológicos complejos, en donde nos damos cuenta que no son de todo y nada. Son procesos en los que podemos acompañar, validar, tratar de que el paciente pase de una fase de negación a una fase de aceptación, pero también entender que la esperanza, que es pues, un recurso necesario para sobrevivir, la esperanza hace parte del proceso del duelo. ¿La verdad? No, la mentira. La verdad. Mi tema con la mentira tiene que ver con premios y castigos. Es educativo, no lo puedo evitar. Decir la verdad, desde mi experiencia, cuesta políticamente mucho. Sigue costando políticamente mucho. Dentro de la mentira, para que me entiendan bien, pienso en meritocracia, pienso en justicia, pienso en heteronomía, porque es mucho más fácil seguir pensamientos comunes que pensamientos diferentes. Y pararse a decir, no es cierto, no estoy de acuerdo con ustedes, 30, no es fácil. Se construye con mucha dificultad, con una familia muy empoderadora, con gente que te escucha desde los 5 años cuando van a preguntar para dónde es el siguiente viaje de vacaciones. Y lo dijo un psiquiatra la primera vez que fue al psiquiatra cuando era un niño, porque pues este problema no es nuevo. No es antisocial, gracias a Dios, ahí ya lo notan, pero la primera vez que fui me dijo, es que a usted le enseñaron que su voz tiene que ser oída. Y usted está aprendiendo que hay gente que no quiere oír su voz. Y fue difícil. Pero no a todo el mundo le enseñan que su voz merece ser escuchada y entonces decir su opinión y hacer a partir de ahí un constructo muy bien hecho, muy respetuoso de los demás y una cosa basada en la diferencia y en ser distinto y en la divergencia y en el constructo disruptivo hacia que mejoremos como sociedad es imposible. Eso se basa en mayorías y 50 más 1 somos bobos y entonces ahí tenemos un presidente, ¿sí? O 50 más 1 somos tarados y entonces todos vamos a darle plata a la iglesia del Pentecostés de no sé qué, me inventé una para que no se rayara a nadie. Pero ya me explico. Entonces, en un servicio de 100 personas, pues las decisiones se toman con base en la meritocracia del que no debería estar de jefe, con base en el consenso que no existe, de una mayoría que no opina, y todo el mundo está de acuerdo porque si dice la verdad lo echan. Muy jodido, ¿cómo arreglamos eso? Si eso socialmente viene una historia y una cultura en la que si uno abre la boca lo matan. No estoy hablando de esta situación, pero lo matan académicamente, lo matan políticamente. Lo matan y lo ponen por allá abajo para que solamente sea el líder de la oposición ideológica. Pero no lo premian. Y a eso iba lo de los premios y los castigos. Entonces, cuando los niños ven a adultos mentirosos, falsos, incoherentes, deshonestos, no transparentes, triunfar, lo que pasa es que quieren aprender a hacer eso. Si ya tenemos TikTokers que ganan más plata que cualquier sabio premio Nobel. Pero pues, o sea, ni mi hija ni yo, si tuviera una hija no tengo, pero si tuviera jamás, no sé cómo haría, pero me encontraría la manera para que no bolearan alga en TikTok. No pasa, no va a pasar. Y pues no tengo hijos. Pero si tuviera, no va a violar nalga. No va a pasar. Entonces, insisto, es un constructo social. La heteronomía me refiero a eso. Pasa en la adolescencia, Boris se la sabe más que yo, pero uno empieza a ser autónomo con dificultad. O sea, tengo compañeros que tienen 50 años y no son autónomos. Piden permiso a la esposa para ver si pueden comprar bombombunes. O sea, no son autónomos. Y tengo muchas personas conocidas que tienen decisiones basadas éticamente en que no tienen ni idea que es ética, moralmente en que la sociedad ha dicho que es una costumbre aceptada y inteligentemente sobreviviendo a la presión que exigiría tomar una decisión individual y personal. Con base en eso, se unen a grupos de trabajo
que suena mal, pero son los que terminan reanimando gente. Y les pedimos que tomen decisiones éticas. No va a poder, no pasa, o sea, no sé cómo, pero creo que pasan muchas vidas antes de que la sociedad construya un proceso en el que inteligentemente nos ponemos de acuerdo en hacer decisiones basadas en el bienestar de la mayoría y en consensos hacia que nos dirigimos a tomas de decisiones muy complicadas y muy difíciles que no son fáciles de aceptar y que incluye que, pues lo digo por ejemplo propio porque tengo la autoridad para decirlo, mi mamá no quiere ser reanimada y yo tampoco, punto. O sea, yo soy especialista en medicina de emergencias y me dijo, te amo, tú eres el mejor, te felicito de tu grado, pero ni se te ocurra reanimarme algún día. Y ya la tuve que defender de una reanimación y entonces me pega mi hermano y se me viene todo el hospital encima porque, siempre lo digo, me juzgaron porque yo defendía que mi mamá no se quería reanimar. Y pues yo lloraba porque se iba a morir mi mamá, pero eso no está por encima de mi derecho a esa toma de decisiones. Y no sé cuántas personas conozcan así, pero eso produce este tipo de psicopatología. Yo creo que la mentira hace mucho daño a la construcción social. También he aprendido a mentir con el tiempo porque ha costado relaciones, roles, liderazgo. Decir la verdad y ser súper honesto es visto como rompedor, como no constructivo. Se parece a la última frase para que la piensen, es ¿qué diferencia hay entre un error y una oportunidad de mejoramiento? Ustedes que están embebidos dentro de las culturas empresariales actualmente. ¿Les digo la diferencia? Es una oportunidad de mejora cuando la ve un líder. Y es un error cuando lo ve un disruptivo. Muchas gracias. Yo tampoco me dejo reanimar. No quiero hacia aquí, no quiero que me reanime. Respecto a la verdad y la mentira, ya centrémonos un poquito en la práctica más clínica, en la relación médico-paciente. Yo pienso que siempre se debe decir la verdad. Yo soy muy kantiano en esa parte. Lo que pasa es que hay formas de manejarlo y yo no sé si el no decir toda la verdad es decir mentiras. Porque yo le estoy diciendo, por ejemplo, a un paciente, usted tiene un cáncer, o pongamos un ejemplo no tan dramático como un cáncer. Si yo le digo a un paciente, usted tiene una enfermedad, una infección, y le voy a dar este medicamento, yo no le voy a decir este antibiótico, pues en general no tiene ningún efecto secundario grande, pero no le voy a decir que le puede producir, y si sé que el paciente es medio, ¿cómo se llama? Hipocondríaco, no le voy a decir que le va a producir prurito, posiblemente cefalea, porque seguramente les da. Entonces yo ese antibiótico, el antibiótico no tiene efectos secundarios grandes. No le estoy diciendo mentiras, pero no le estoy diciendo toda la verdad. Yo pienso que esa práctica sí la utilizamos muy frecuentemente en la práctica clínica, pero sí estoy a favor de siempre utilizar la verdad con los pacientes. Obviamente lo que les decía, decir la verdad sin empatía es crueldad. O sea, hay que saber comunicar las cosas. Para eso nos hablaba Boris ahorita del Spikes y de otros tipos de cómo hablar con los pacientes, que depende de cada uno de nosotros, pero pienso que sí debe decirse siempre la verdad. Pues espero no hablar por Cami, porque pues tenemos como el mismo tema específicamente, pero hablando de eso, creo que se me viene mucho a la mente de inmediato el texto de Otelo de Shakespeare, y es cómo acusan a Otelo el Moro, o se confabulan entre varios, entre Yago y demás, para generar una mentira alrededor de Otelo. Y esta es precisamente la consecuencia de las mentiras. Otelo termina matando a la esposa prácticamente y demás, que es Desdémona. Y a lo que voy con ese cuento es que, claro, ese es el ejemplo extremo, basado además en el racismo de la época que ya Shakespeare denunciaba, pero creo que a pesar de que este es el caso extremo, nosotros no conocemos, como un amante de la física y de las cosas pragmáticas, creo que estamos un poco atrapados por nuestra mente, en el sentido de que solamente podemos conocer lo que nuestros sentidos pueden conocer. Pero hay muchas cosas que hacemos que no le va a meter mística, ni mucho menos, sino muchas de las cosas que hacemos tienen repercusiones que no vemos
en el presente, porque estamos atrapados en el presente por nuestro cuerpo, por nuestra mente, por nuestro cerebro, pero seguramente eso mueve electrones, protones, neutrones y demás y generan consecuencias. Entonces, creo que, como los doctores bien lo han mencionado, es un constructo, en cierto modo, la verdad, porque pues si yo estoy parado en una orilla y vi una dinámica desde esta orilla, pero el otro desde la otra orilla vio el mismo acto, pero lo ve de manera diferente, pues eso sí hace que la verdad, en todo caso, sea un ajuste del antropocentrismo, es decir, de la verdad del humano, pero no necesariamente quiere decir que la verdad a todos se les da por igual. Creo entonces que la verdad siempre debe ser como el pilar de nuestro ejercicio, y ponemos el ejemplo un poquito de lo que les mencionaba en términos de lo que buscamos de la literatura, para ser concretos con la pregunta de la doctora, y es que yo creo que si eventualmente le contamos al paciente toda la verdad, es decir, al menos la verdad que podemos o que culturalmente nos puede entender también, eso va a generar unos cambios en las dinámicas entre los humanos, no basados en las mentiras, sino en la mejor verdad posible, no basado en solamente nuestra experiencia, sino en la posibilidad de que el otro entienda. Como lo decía el doctor, yo no tengo que explicarle el mecanismo de acción del beta-lactámico, bla, 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 sino que solamente con que le explique por qué es, para qué es y hacia dónde vamos, creo que es más que suficiente en la gran mayoría de los contextos. Entonces, creo que la mentira nunca debe estar, o nunca debemos promoverla, sino tratar de darlo lo más claro que nuestra experiencia pueda, digamos, generar algo de justicia y no incongruencias incluso en nosotros mismos. Creo que hay que buscar un poquito eso, que nuestra conciencia pues también esté tranquila, ¿no? Creo que es un constructo importante también. ¿Tú vas a decir algo? Bueno, pues para, digamos, hacer una intervención rápida, ¿qué más puedo decir que ustedes no hayan dicho? Creo que otra parte que nos afecta este tema de la verdad, que claramente es algo en lo que todos estamos de acuerdo, ¿cierto? Fue lo que escribimos. Nosotros pensamos que cada vez la relación tiene que ser más honesta, más clara, para que estemos como en la misma página y en el mismo camino con pacientes y familias. Es que nos movemos en una situación que es desafortunadamente demasiado dinámica. Desde el punto de vista de nosotros de cuidado intensivo, lo que vemos es que a las 11 de la mañana que le damos la información a la familia, el paciente no es el mismo que es 3 horas después, que se empeoró, que tuvimos que intubarlo, que tuvimos que reanimarlo. Entonces, digamos, entra ahí también un poquito el hecho de aprender, no, tal vez no omitir, o un poco sí qué debemos decir, sabiendo que nuestro paciente está en una situación que fácilmente puede cambiar. Yo quisiera escuchar a la doctora Paula, que tiene un capítulo muy interesante, privilegio terapéutico. La misma pregunta. Sí, si bien estoy totalmente de acuerdo en que mentir no es lo correcto, creo que soy menos absoluta que Eliezer. Creo que muchas veces, y como dijo Natalia, mentimos en muchísimos escenarios buscando no hacerle daño a alguien, buscando mitigar un impacto de algo, o simplemente por convivir. Quiero preguntarle a todos los que están casados acá o casadas, las veces que su esposo o ustedes como esposa le han preguntado, amor, ¿este pantalón me queda bien? Quiero saber cuántos de los esposos contestan, sí, en realidad te queda bien, el rojo te queda mejor. Están mintiendo, saben que les queda espantoso. Este es un ejemplo un poquito light de lo que estamos hablando, pero llevado a la práctica médica y hablando de empatía y hablando de compromiso, hay cosas que eventualmente no me parecen tan absolutas. Engañar, no, definitivamente. Me gusta mucho el tema de verdad tolerable. Esa palabra me parece, aunque soy yo la que defino lo tolerable, ¿no? O sea que en cierta manera yo misma estoy definiendo qué digo y qué no digo, o lo doy en tiempos, o lo doy en etapas. Y hay un concepto que era un poco más antiguo, que se llama privilegio terapéutico, que todavía se reivindica, y es distinto a la conspiración del silencio, porque yo como médico decido qué información no le voy a dar a un paciente asumiendo que le voy a hacer daño. Ese privilegio terapéutico está basado básicamente en la beneficencia, y es que asumo que al dar esa información le voy a causar un daño
que preveo que se lo voy a hacer, porque lo conozco, porque tengo una relación médico-paciente de larga data y asumo que es una persona depresible, deprimida, que si le digo todo eventualmente sobre su enfermedad se va a deprimir. Y pasa, la recomendación que se da alrededor del privilegio terapéutico es muy orientada a la verdad tolerable. De golpe lo que se necesita no es dar toda la información de una vez, sino en plazos, de a poquitos, lo que vaya entendiendo un día a la vez y un poquito más. Entonces, en cierta manera, no estamos mintiendo, pero sí estamos acomodando la verdad. Y creo que también la práctica médica, y todos lo hemos vivido los que somos médicos, es un arte. No es solamente técnica, es un arte hasta dónde decir, qué tanto me cayó hoy, pero lo digo mañana, espero que llegue el hijo que es el soporte de esta señora y que la ha acompañado todo el tiempo y espero que él llegue y que me sirva ahí como un poquito de escudo para lo que le voy a decir. Entonces no quiero ser tan absoluta, entiendo perfectamente las razones de no mentir, pero ya creo que ya no soy kantiana, yo era más, se me está acabando. Creo que eso tan absoluto a veces no funciona porque hay excepciones. Hay cosas que uno diría, lo voy a hacer diferente, voy a hacer esta práctica un poco distinta. Y es en eso en lo que quisiera hacer énfasis. A veces hacemos las cosas un poquito más suaves para alguien y no decimos todo de un tacazo y lo decimos a cuentagotas posiblemente, sin que la mentira esté, no estoy defendiendo la mentira ni el engaño, pero no me atrevo a ser tan absoluta. Sí, yo creo que esto está de la mano con ese texto que hemos revisado al interior del Servicio de Humanismo y Bioética, porque esto no es un elogio a la mentira, sí, pues que lo está diciendo la doctora Paula, no es eso, pero sí es esta necesidad de reconocer la mentira como algo que está en lo humano, o sea, está, todos los días. O sea, ustedes hagan el ejercicio, un día intenten no mentir, ¿sí? Uno se levanta mal, ¿cómo estás? Bien, estoy bien, no, estoy mal. En esta película que de verdad les recomiendo que uno hace evidente el rol de la mentira en lo humano, hay una escena que me parece, bueno, hay todas las escenas, pero hay una en el ascensor, se suben dos personas y le dice una a la otra, ¿cómo estás? No, yo creo que hoy sí me suicido. O sea, esta noche sí. O sea, uno no hace eso. Sí, todo el tiempo, ya te doy la palabra. Pero es que quisiera que todos pudiéramos darle y que nos den ustedes a nosotros herramientas, sobre todo muy, muy pragmáticas, por así decirlo, para esos momentos, porque eso también está un poco ideal, ¿no? Claro, no hay que mentir, esto no, porque iba anotando algunas cosas, si ocultar una verdad, es decir, una mentira. Yo una vez estaba hablando con una amiga y una abogada estaba atrás, yo le decía, no, ocultar una verdad no es decir una mentira, y se puso terriblemente brava. Eso es mentir. ¿Sí? Entonces, que es verdad en grados, pareciera que suponemos que hay una única forma de comunicar, ¿sí? Entonces, o decimos todo, no decimos nada, y empiezan a aparecer algunos matices, porque tú decías, Miguel, entonces empezamos a ver que no existe la verdad, si esto no es. Empezamos a ver, si empezamos a reconocer esto, que hacemos interpretaciones de hechos, si nosotros lográramos comunicar hechos, en lugar de intentar comunicar verdades, de pronto podría funcionar mejor, ¿sí? Hay otro texto que le hago propaganda y que revisamos en el servicio, que se llama Comunicación no violenta, que está un poco en línea de la verdad tolerable, ¿sí? De no ir, porque las palabras sanan, pero también enferman. Sí, uno puede matar con palabras y la gente no se da cuenta. O sea, estoy quieto, horrible, terrible, o qué lindo, ¿sí? Construyen y destruyen. Entonces también esto hace, creo que voy a cambiarte el micrófono. Sí, gracias. Esto como que nos permite mirarla de una manera distinta, ¿sí? No es elogiarla, pero sí reconocerla como Alejandro Tomasini lo nombra como una herramienta social que tenemos para salir de apuros, sin que sea un elogio a la mentira, es esto de estar. Y en esas situaciones del encuentro clínico está más todavía, más tenso, ¿sí? Es más difícil. Entonces, ¿qué le podrían decir ustedes a la gente que nos está escuchando, que están tan cerca de estos temas, que son expertos en el tema y han revisado de manera pragmática cómo poder acercarse a esto sin equivocarse y volverse un mentiroso, un mitómano, sin hacer un elogio a la mentira, pero reconociéndola y además reconociendo que uno puede hacer daño con palabras? Yo insisto en la noción de verdad soportable y
Totalmente de acuerdo en que la contradicción es parte de lo que significa ser humano. Mentimos, sobrevivimos muchas veces gracias a la mentira. Ese ideal kantiano seguramente es difícil de aplicar, es un ideal. Todo axioma tiene una excepción. Hay momentos donde desde una perspectiva utilitarista, es decir, que considera las consecuencias, sí, mentir puede ser una virtud. Claro que sí, hay situaciones límite. No obstante, el privilegio terapéutico no es estrictamente una forma de mentira, es una forma de verdad soportable. ¿Es ocultar una verdad? No, no. Es provisionalmente una información que en ese momento... Cortica y limitada. Sí, es retener provisionalmente una información que en ese momento no es prudente. Sí. Está parpadeando la pila. Por eso, no sé, es que estos... El decreto 1543 del 97 nos dice, usted debe decirle o no al compañero o la compañera del paciente que tiene VIH que su compañero tiene VIH. El decreto dice que sí. La ley 23 del 81 dice que sí. En principio, el secreto profesional es una obligación que tiene una excepción, cuando la no revelación supone una vulneración de derechos de una persona identificable. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Lo hace el médico? A título individual, en el consultorio, él coge el teléfono y llama a la señora y le dice, su esposo que está en el consultorio tiene VIH, ¿eso es lo que debemos hacer? Volvemos a la prudencia. Ese artículo empieza diciendo, según los dictados de la prudencia. El privilegio terapéutico y la verdad soportable se mueven sobre la prudencia, no son una forma de mentira. Son una forma de verdad soportable. Estoy reteniendo provisionalmente una información porque en ese momento no es prudente. Un paciente que está atravesando un trastorno depresivo mayor, que tiene antecedentes, que está medicado, que tiene todos los criterios, que viene solo, sin red de apoyo y le suelto un diagnóstico, no sé, absolutamente irreversible, sin ningún tipo de estrategia de comunicación. Sí, ese paciente puede ser perjudicado. Quizás sea más prudente diferir la información hasta cuando la situación sea más estable. Son escenarios dinámicos. En una sola sentada es posible que yo no tenga todo el cuadro completo. Necesito esperar la biopsia, necesito la resonancia, necesito la imagen. De pronto necesitamos el consenso con los colegas. Una sola mirada siempre es miope. Entonces podemos ser prudentes e ir paso a paso. Es posible que en una primera sentada no tengamos todo el pronóstico. Necesitamos ver cómo el paciente evoluciona. ¿Qué pasa con la quimio? Con los biomarcadores. ¿Qué pasa con los criterios pronósticos? Y de acuerdo a eso vamos ajustando la información. Es posible que lleguemos a un momento donde la verdad es inexorable. Y en ese momento, si el paciente en uso de sus facultades exige la información y no hay criterios para el privilegio terapéutico, tampoco hay criterios para retener la información. Antes de que pases el micrófono, sí, antes, ¿qué piensas que sucede en urgencias? ¿Sí? Porque todo esto aplica si hay tiempo. Sin duda, urgencias es particularmente interesante por eso. Yo estoy totalmente de acuerdo con Eliezer en que el código lento simbólico es una distorsión de una obligación, pero también creo que hay que mirar el contexto. El emergenciólogo recibe en primera instancia a un paciente al que no conoce y tiene 1 minuto para tomar decisiones radicales. De eso depende todo. El intensivista ya por lo menos le suben un paciente con algo hecho, monitorizado ya. Si se lo subieron es porque lo reanimaron, ¿sí? Pero pensemos incluso de ahí para atrás. Pensemos en el médico general recién graduado que está trabajando en Emermédica o en cualquier otra, ¿sí? Y llega a atender un paciente en el domicilio, ¿sí? Y yo en clase, en el Rosario, en el Bosque, ¿sí o no, Manuela? ¿Sí? Allá les dije, no, el código lento no, la guía, la AJA no lo recomiendo, eso es mentira, eso no se hace. Pero resulta que llega este médico a atender a un paciente con una condición oncológica, un adenocarcinoma gástrico, en fase anorexia, caquexia, ECOG de 4, encamamiento persistente, agónico. ¿Ese paciente criterios de reanimación? No. Pero tampoco tuvo cuidados paliativos. No
No hay acompañamiento de la familia, no hay apoyo psicológico, no tienen certeza del diagnóstico, todavía creen que hay opciones de recuperación, no hay cuidados paliativos, como no los hay en buena parte del país. Bogotá y Medellín estamos en estadio 4B de cuidados paliativos, lo máximo en el mundo. Amazonas, ¿cuáles vimos? Amazonas, Guainía, Bichada, Baupés, 0% de consumo de morfina. La inequidad que permea todo, ¿sí? Entonces esa familia no tuvo cuidados paliativos. Y yo, muy orondo, le digo, no tiene criterios de reanimación, no lo voy a reanimar. Dígale eso a la familia. Si le va bien, lo demandan. Si le va mal, lo agreden. En medio de esa presión, ¿qué va a hacer ese médico? ¿Lo va a reanimar? Y si le hace 3 paros en la ambulancia, ¿lo va a reanimar? Y llega a urgencias, se lo entrega a Eliezer y lo vienen amenazando y le ponen, y lo amenazan físicamente, insuperable coacción ajena, termina reanimándolo. Y después usted lo reciben en la UCI y se muere en la UCI, con ventilación mecánica invasiva. El conflicto llegó a la UCI y ahora sí es un conflicto ético de cuidados intensivos. No, es un conflicto que viene desde atención primaria en salud. No tenemos una articulación de cuidados paliativos desde atención primaria en salud. Si no tenemos ese contexto estructural, esa articulación por niveles de complejidad, cada actor sufre angustia moral. Al final terminamos hasta haciéndole código lento, porque son las 2 de la mañana, porque no tenemos apoyo institucional, porque no hay un servicio de bioética y humanismo en mi hospital, ¿sí? Porque si me demandan, me dejan solo, porque la política frente a los errores y los errores médicos es cancelar el contrato, no es apoyar al profesional, no es acompañarlo para la revelación del error, nada. Entonces, reitero, le pedimos mucha virtud al profesional, a título individual, sea honesto, sea veraz, sépase todos los criterios, esté actualizado con el último journal, además sea empático, haga turno noche por medio, ¿sí? Trabaje en 3 clínicas y además de eso sea empático con cada paciente cada 20 minutos y maneje empáticamente a la familia y a todo el mundo. Le pedimos demasiado al médico a título individual cuando hay temas estructurales que no funcionan. ¿Lo uno es culpa de lo otro? No, pero sí explica muchos de nuestros errores. Si tenemos respaldo institucional, si damos el salto de la virtud del médico individual a la ética organizacional, a las teorías de sistemas, seguramente podremos superar muchos falsos dilemas entre verdad y mentira. Tendremos mejores recursos para decir la verdad en condiciones controladas. Gracias. Fíjense que tienen en común las perspectivas de valoración de qué está bien y qué está mal. Una sociedad, o sea, un grupo de personas que toma esa decisión. Que es el mismo grupo de personas que ha aceptado, estamos en el 2023, no estamos en 1985 ni 1970, 22, está bien, 2022. ¿Cómo llegamos a el punto en el que pensamos en que la responsabilidad es individual? Si la carga de condiciones que han generado esa responsabilidad es social. ¿Por qué el juez de la República que me pregunta a mí que por qué escribí, me llama poderosamente la atención la actitud pasiva de no reanimación del grupo de emergencias de la ambulancia que me trae la paciente y no reanimo porque está muerta? ¿Qué pasó? Me dice, ¿usted por qué no la reanimó? Y pues porque yo no reanimo gente muerta, señor juez. Porque está muerta, no tiene signos de vida, no sé cuánto tiempo lleva así. Me dijo, ¿pero usted tiene que reanimarla? Yo le dije, no. ¿Pero cómo que no? Yo, ¿cómo que no qué? Entonces todo el mundo, ay, que no le hacía al señor juez, ¿no? Eso es el abogado de la fundación y todo el mundo pues así. Yo, pues el tipo me está preguntando una estupidez, o sea, puede ser el juez de la República, pero ¿qué parte? Yo hablo súper español. Entonces me dice, ¿pero cómo así que le llama poderosamente la atención? Yo le veo, señor juez, yo no miento en la historia clínica. Y una de mis cosas que me hace sentirme tranquilo por no tener seguro de práctica profesional y estar en urgencias es que escribo para acordarme. Y apenas usted me dice que me llama por esa atención, me acuerdo perfectamente, si quiere le desfilo aquí cómo caminaron en reanimación los pacientes. Entonces me hizo parar este condenado juez a desfilarle cómo era la actitud de no reanimación y yo pues caminé como si estuvieran vendiendo helados porque ellos no estaban reanimando a un paciente.
Pero me dice, o sea que usted responsabiliza al grupo de la ambulancia de la muerte de la señora. Calmación. El juez es usted. Yo solo digo que me llama la atención esa actitud de no reanimación que traen sin afán de una paciente que llega muerta a urgencias y estamos aquí porque la familia quería que yo la reanimara o porque querían que no se muriera o porque usted quiere que yo diga que fueron los de la ambulancia. La ley dice que tienen que tener consulta especializada en 5 días antes de que usted me pregunte a mí pendejadas. Usted pide cita médica de medicina interna y se la dan en 5 días. Eso dice la ley. La misma ley que dice que el profesional va a tener reconocimiento y sueldo digno y calidad de carreta. O sea, así lo diga la ley. Eso está aprobado y nadie dice nada cuando lo contratan en prestación de servicios. Y nadie dice nada con que la responsabilidad. ¿Van a terminar clavando un pobre auxiliar de enfermería que en una ambulancia básica? ¿Que porque yo dije? No va a pasar. Le dije, el juez es usted. Pero usted tiene que juzgar qué es verdad y qué es mentira, no soy yo. Entonces, dígame usted si tenemos un sistema donde la sociedad avala un montón de comportamientos y conductas para que haya hospitales de tercer nivel que hacen cirugías plásticas de pacientes y no tienen servicio de urgencias. Porque como que de la Carolina se la trajeron para acá. Pues porque allá no tienen servicio de urgencias, llegaron a las 2 de la mañana. Entonces, el constructo social que yo estoy diciendo es que se basan en un montón de informaciones mutuamente aceptadas, socialmente aceptadas de la comunidad, como ir a urgencias cuando no tiene ninguna urgencia, porque no les dan la cita. Pero hay del médico de urgencias que le diga algo a un paciente que va por 3 meses de gripa a urgencias. Hay. ¿Que hay una relación comercial? Seguro sí. ¿Que estoy embebido dentro de una relación comercial en la que las instituciones construyen ganancias financieras solo por hacer cosas que no tendrían que hacer, como decirle al señor que es urgente cuando lo que tiene que hacer es mandarla al carajo, digo, a consulta externa para que valoren su gripa que no tiene ninguna urgencia? Pero no lo hacen. Hay multas en la ley que dicen que deberían usarse para educar a la población, porque las leyes están pensadas en educación pública, en salud pública, en que necesitamos un sistema de salud mejor. La ley está buena, la interpretación de la comunidad hace que la gente pueda ir a urgencias cuando quiera. Y la interpretación de las instituciones dice que no les van a cobrar multa porque pierden clientes. Pero ¿cómo construimos un sistema de salud decente basados en interpretaciones de mentiras puntualmente benéficas para los individuos o las comunidades que se benefician de ellos y no para la salud pública? ¿Por qué creen que yo no soy ministro de salud? Porque no tengo la capacidad de decir cosas que no debo decir porque me parten el alma, no podría dormir. Hay gente que tiene esa capacidad. Aún sabiendo que lo que dicen está incorrecto, pero tienen, como decía Miguel, la perspectiva desde un punto de vista en el que ven las cosas o más grande o más redondo que la puntualidad en la que yo las veo. Ahora, ninguno, que me gustó esa idea, tiene la capacidad de ver la verdad. Pero cuidado, escuchan a los que no quieren escuchar con una perspectiva que nadie quiere escuchar, con una verdad que también es importante. No son las mayorías las que construyen las verdades. Las mayorías y las comunidades construyen los juicios que hacen creer que esa interpretación es real. Pero las pequeñas personas que cada vez tienen más peso y cada vez más poder en tomas de decisiones, que cada vez se levantan porque son negras, porque son lesbianas, porque son no binarias, no importa, porque no saben hablar, porque dicen caño en vez de carro, a mí no me interesa. Pero yo veo toda esa gente en urgencias y toda su opinión me vale. Mucho, me importa, es lo que quiero decir. Cuando los pacientes dicen, doctor, es que yo vengo acá porque si no me muero, porque no me dan cita desde enero del 2020, ¿yo qué hago? ¿Los educo para que me pasen otra queja por andar educando gente? ¿O los atiendo, les digo tranquilos, no tienen ninguna urgencia de salida, pero no estoy construyendo país ni sistema de salud? Entonces la obligación clínica, que es la parte que más difícil es, tenemos una obligación moral y ética y profesional desde que nació la medicina de educar en salud a la gente. Y uno no puede hacerlo porque tiene riesgos. Sobre todo si van en contra del flujo comercial de ingresos o si van en contra de las perspectivas de las super EPS gas, la EPS gas. En mi opinión, lo que estaban diciendo mis compañeros tiene que ver con que otra vez tengan filtro. La sugerencia mía es tengan filtro. Yo tengo que tenerlo para no decir las verdades tan crudas, pero no tengo mucho tiempo para aliviarlas.
Y todos los demás sugiero que construyan un filtro en el que todo lo que entre como flujo externo pase por un filtro de coherencia, de ética personal y de autoconocimiento reflexivo profundamente para poder decir apoyo o no apoyo esa emoción. A veces la gente se va a la casa y llora porque tomó una decisión y no apoyó lo correcto. Pasan 6 meses y me dicen, oiga, eso que usted está diciendo, eso que usted dijo hace 6 meses, me gustó. Y yo, ¿por qué no lo dijiste cuando nos estaban echando a todos, güey? Sí, porque ahí no vale. Porque construir verdades y comunidad honesta necesita transparencia y un poquito de coraje. No de bravura, sino de una postura en la que uno, sin sentir que patea la lonchera, pueda preguntar si está en un ambiente seguro. Y si está en un ambiente seguro y la institución está creciendo y está formándose y construyéndose, pues puede aceptar una idea que sea un poquito disruptiva, pero muy constructiva, y se convierta en una gran oportunidad de mejoramiento, no simplemente una señalización de un error. Creo que ¿No? hay alguien más quiere comentar algo. La Pele. última cosa que nos has dicho de la recomendación, yo pienso que estoy de acuerdo con Boris. Yo pienso que hoy en día la pregunta no es informamos o no informamos, sino cómo lo informamos. Yo sí soy de la postura de siempre decir la verdad. Obviamente, ¿cómo decirla? Es que no la hemos, a mí me ha tocado con algunos pacientes, no sé, 3, 4 sesiones cada una de 40 minutos, para que el paciente entienda que tiene cáncer, que pues no se lo va a soltar de una. Entonces va uno hablando, va uno dándole las verdades despacito, cuentagotas, hasta que pueda decir la verdad. Entonces yo pienso que la pregunta hoy, el dilema hoy es no si se informa o no, sino cómo se informa. Creo que con esto vamos a cerrar este panel. Veo que nuestra discusión se abrió del ámbito clínico, de decir una noticia o decir un diagnóstico, de cómo acercarnos sin ocultar la verdad, o si lo hacemos de una manera empática, justa, prudente en un momento dado. Se abrió un poco al ámbito más público, que es válido y válida la discusión. Pero nos toca cerrar, y con esto lo que quiero decir a todos es que les agradezco mucho su participación